México. Saúl Canelo. Un país conocido por la enorme cantidad de boxeadores legendarios que han salido de allí a lo largo de los años. Un país que ha sido catalogado por mucha gente como la meca del boxeo. Cientos y cientos de jóvenes prospectos a diario sueñan con imitar el tan mítico Mexican Style y ser como todas esas leyendas mexicanas que llevaron el boxeo a otro nivel. ¡Viva México, cabrones! Sin embargo, toda cosa buena tiene su parte oscura y el boxeo mexicano no es la excepción. Este hombre que estás viendo en pantalla se llama Jorge Kawagi y este señor pasó a la historia como la mayor vergüenza de la historia del boxeo mexicano. Mucha gente lo cataloga como el Jake Paul mexicano, desde implantes musculares ridículos hasta peleas que parecían más falsas que las de la WWE. Acompáñame a conocer la historia del Jake Paul mexicano, Jorge Kawagi. Jorge Kawagi fue un empresario y político mexicano que soñaba con ser un boxeador profesional, pero el gran problema era que Kawagi era un señor que no tenía ningún tipo de experiencia en el boxeo. Kawagi ni siquiera había realizado tan siquiera una pelea amateur antes de dar el salto al boxeo profesional. Era más que evidente el hecho de que Jorge Kawagi no poseía ninguna habilidad para dedicarse al boxeo y evidentemente sería destruido por cualquier boxeador. Sin embargo, el dinero puede más que cualquier cosa, y eso fue exactamente lo que sucedió. El dinero convirtió a una persona sin ninguna habilidad para boxear en uno de los boxeadores, muy entre comillas, más importantes de México. O mejor dicho, el dinero sirvió para comprarle una carrera de boxeador profesional a este sujeto. La carrera de Jorge Kawagi fue patrocinada desde su inicio por el dinero de su familia. Kawagi era un hombre proveniente de una de las familias más poderosas de México en aquel entonces y que estaba muy involucrada en la política del país. Jorge Kawagi básicamente era un niño nacido en cuna de oro. Este sujeto inició su carrera como boxeador en 2001, cuando enfrentó a un señor llamado Perry Williams. En esa pelea, Kawagi supuestamente noqueó a Perry en el primer round. Lo más sorprendente es que Jorge Kawagi, en apenas su tercera pelea profesional, disputó el título peso crucero nacional de México contra un tipo que tenía un impresionante récord de 0 victorias y 4 derrotas. Pero el problema era que a pesar de que Kawagi estaba peleando contra boxeadores extremadamente malos y desconocidos, sus peleas eran falsas y parecían una broma de mal gusto, tal cual se tratase de una parodia de bajo presupuesto. Pero lo que nadie imaginaba es que lo peor aún estaba por venir, ya que el Consejo Mundial de Boxeo se prestó para patrocinar este circo. En tan su sexta pelea profesional, el señor Jorge Kawagi disputó el título peso crucero internacional del CMB contra un señor llamado Alexei Osokin, el cual poseía en aquel entonces un deslumbrador récord de 11 victorias y 14 derrotas. Kawagi fulminó a este hombre en el primer round. Y por si eso fuese poco, aún queda algo peor, y es que la Organización Mundial de Boxeo también se unió al circo. Luego de ganar el título intercontinental del CMB, Jorge Kawagi organizó una revancha inmediata contra Alexei Osokin, y en esa pelea se disputó el título peso crucero latino del OMB. A este punto, ya era evidente que Kawagi estaba amañando sus patéticas peleas a base de dinero, y ese tenía que ser brutalmente criticado por la prensa. La gota que derramó el vaso fue la penúltima pelea de Jorge Kawagi, cuando él enfrentó a un sujeto llamado Roberto Coelho. Esa pelea parecía que iba a ser su primera pelea real, debido a que en el primer round, Kawagi fue golpeado y humillado cuando Coelho decidió pelear en serio. Pero apenas iniciando el segundo round, Jorge Kawagi surgió de las cenizas y como si se tratase de la reencarnación de Goku, fusionada con Naruto y todos los superhéroes de Marvel,
Él mágicamente destruyó a su oponente, quien no hacía absolutamente ningún esfuerzo para dejar de ser golpeado. Ese simulacro de pelea tan de mal gusto desató la ira de los fans que estaban en la arena y provocó que en plena pelea la gente empezara a lanzar vasos de cerveza y otros tipos de objetos al ring. Jorge Kawagi oficialmente se había convertido en un fiasco más grande que sus ridículos títulos regalados por el CMB y el OMB. Ya era simplemente inútil que este hombre siguiera peleando porque la gente no lo tomaba en serio, y eso lo llevó a prácticamente retirarse del boxeo en 2005. Pero la ambición de Jorge Kawagi no se detendría, ya que él reapareció 10 años después con 47 años y con un físico lleno de implante de silicona en su peso y brazos y una cara llena de botox que en su cabeza parecía épico, pero que en realidad se veía horrible. Kawagi regresó al boxeo específicamente el 11 de julio de 2015 para pelear contra un tipo llamado Ramón Olivas, que parecía cualquier cosa menos un boxeador. La ambición de Kawagi lo llevó a hacer el ridículo nuevamente, y es que esta pelea contra Olivas apenas duró 57 segundos. Pero lo que vimos fue tan horrible que llevó esa pelea a convertirse en quizás la peor pelea de boxeo de la historia. Jorge Kawagi se sometió a múltiples cirugías que lo llevaron a autodestruirse físicamente. Este señor dijo que él nunca se sometió a una cirugía, pero es más que evidente que Kawagi se hizo cirugías en nariz, pómulos y se inyectó Botox. Pero lo que es aún más evidente es que Kawagi tenía implantes pésimamente colocados en su pecho, hombros y bíceps. La gente considera a Jorge Kawagi como el Jake Paul mexicano, ya que sus carreras son un tanto similares. Pero la realidad es que Jake es un mejor boxeador de lo que era Kawagi, y definitivamente las peleas de Paul parecen mucho más reales, sin importar que sus rivales sean oponentes a dedo para perder, tal cual eran elegidos los oponentes de Kawagi hace 2 décadas.